Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. SR Radio. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial, y en esta ocasión vamos a hacer información dentro de lo que se determina el aspecto de la información en lo que concierne la vía interparroquial e intercantonal, la Intervalles, denominada por parte del Consejo Provincial en este entonces. Pero ¿qué es lo que decía el prefecto de la provincia de Loja, ingeniero Rafael Dávila Egues, en torno a lo que es la entrega de los estudios para la construcción de la vía Intervalles, que tiene una longitud de 42 kilómetros, una inversión de $13.700.000? Estos audios y estos videos provienen de la misma página del Consejo Provincial de Loja, de la cuenta de YouTube que ayer observábamos muy detenidamente sobre la información que generaba en ese entonces el prefecto de la provincia de Loja, ingeniero Rafael Dávila Egues. ¿Qué es lo que decía sobre la vía Intervalles? Contentos de que haya sido el propio personal de la institución, de la prefectura de Loja, con su capacidad técnica, quienes diseñaron la vía, quienes terminaron todos los estudios que requería en primera instancia el Banco del Estado, y luego obviamente el proceso de licitación que se va a iniciar. Tenemos completo el diseño, los estudios, las rectificaciones, una vía a la que hemos previsto colocarle capas de base, de subbase, del nivel adecuado, conforme mandan los estudios, y una capa de asfalto, una carpeta asfáltica de 3 pulgadas de espesor, con lo cual garantizamos la calidad y la durabilidad de una vía fundamental para el desarrollo y progreso de Loja. Esto es lo que decía el ingeniero Rafael Dávila Egues en ese entonces, al momento de conocer la entrega de los estudios para la vía Intervalles. Nos explicaba las características del diseño técnico y la composición de la vía. Pero en ese mismo día que se hacía la entrega de los estudios a la prefectura, y como lo explicó el ingeniero Rafael Dávila, con mucho orgullo, con técnicos del gobierno provincial de Loja. No dudamos de la capacidad de los funcionarios del Consejo Provincial. Dudamos de haber sido prolijos en haber cogido los estudios y haber preguntado el por qué se va a cambiar el diseño y la trayectoria del canal de riego La Era, porque esa fue la información que nos explicaba en ese entonces el ingeniero Ramiro Maldonado Silva, coordinador de estudios y proyectos de la prefectura. Estos son videos oficiales de la prefectura, no estamos alterando en ningún momento, a pesar de que conocemos de buenas fuentes de que ayer se reunieron, entre comillas, periodistas en la prefectura, pero eso los dejamos a su criterio, porque la dignidad, y este noticiero va dedicado a los 3 compañeros periodistas de Diario El Comercio, porque ellos salen a buscar la información y se encuentran con estas adversidades. Ojalá que aquí en Loja no se secuestre la palabra para tapar una realidad que la estamos viendo. Esto es lo que decía el ingeniero Ramiro Maldonado Silva, coordinador de estudios y proyectos de la prefectura. Tiene una longitud de 41 kilómetros. Se va a construir en toda su extensión una carpeta de 3 pulgadas de espesor. También se van a ampliar los puentes que están estrechos en varios sitios para que quede expedita la vía. El canal de La Era va a ser reubicado para que no obstaculice la circulación y quede todo
en orden. Eso es lo que explicaba el ingeniero Ramiro Maldonado Silva, que los estudios ya están expeditos y que el canal de riego La Era va a ser reubicado para que todo quede en orden. Muy buena información la dio el ingeniero Ramiro Maldonado Silva. Excelente esa información. Que en ese preciso momento el ingeniero Rafael Dávila Egues, como representante del gobierno provincial en Loja, ¿qué debería de haber hecho? Explíquenme en el papel por qué son los fundamentos técnicos del cambio de diseño de la costumbre que estuvo ya construido el canal de riego La Era. Y vamos a ver en sitio. En el sitio. Y creo que el ingeniero Rafael Dávila Egues no es cualquier tonto, discúlpenme esa palabra, porque él conoció muy de cerca el manejo de los canales de riego en el entonces Predesuro. Él trabajó a través de Corpey para la rehabilitación de algunos canales. Y en el momento que si alguien me dice que van a cambiar un canal de riego que ha sido la costumbre de años anteriores, por las condiciones y las características del trazado de la vía, en ese instante me salta una preocupación, que el ingeniero Rafael Dávila debería de haberla advertido en ese entonces. Pero no solamente queda esa información, porque el ingeniero Darwin Suárez, superintendente de la obra, de la vía Intervalles, también alertaba lo que era la composición de la vía, el diseño de la vía, el trazado de la vía, y alertaba sobre el canal de riego La Era. En el tramo 2, en el tramo de La Era, sobre todo, donde tenemos dificultad por la presencia de un canal de riego, cuya longitud es 2 kilómetros. Eso nos ha ocasionado ciertos problemas para trabajar, pero estamos saliendo adelante. El movimiento de tierras, esto está previsto terminar en 10 días aproximadamente, totalmente. Y luego pues iniciaremos ya con la excavación para el subdren y el respectivo canal. El canal pues pondremos 3 frentes de trabajo, eso el próximo mes lo veremos desde 3 frentes de trabajo, porque son 2 kilómetros de canal en hormigón de 210. Esto es lo que decía el ingeniero Darwin Suárez, superintendente de la vía Intervalles, en relación a lo que era el problema que se presentaba en ese entonces, en el tramo 2, el canal de riego La Era. ¿Qué pasó, ingeniero Rafael Dávila? ¿Qué pasó, licenciada Nivia Vélez, con el informe que les dieron en los estudios? Si es que usted recibió los estudios en ese entonces, me da a entender de que nunca lo leyeron y nunca exigieron esa explicación del canal de riego La Era. Y me da a entender de que sus estudios fueron hechos a la ligera, por estas consideraciones que ustedes mismos ponen esos audios en su cuenta oficial del Consejo Provincial de Loja, en el YouTube. Ojalá no los borren, pero ya los tenemos bajados a todos, para hacer la explicación a través de los organismos de control. La licenciada Nivia Vélez decía que van a aplicar el COTAD. Aquí está el COTAD, que ya deben de aplicarlo con estas versiones de los técnicos del Consejo Provincial y de los mismos superintendentes de la obra. Incluso el fiscalizador, el ingeniero Eduardo Punín Correa, ¿qué es lo que decía sobre la vía Intervalles? La obra está bastante avanzada. Estamos prácticamente en el acabado, como vulgarmente se dice, de la obra. Estamos en la superestructura, es decir, la colocación de imprimación asfáltica y carpeta asfáltica. Los trabajos nuestros, como usted ha palpado, es un equipo de ingenieros que estamos encargados de la obra. Tenemos especialista hidráulico, especialista estructural, geotécnico. Ellos colaboran conmigo y tratamos de que la obra se cumpla 100% cumpliendo las especificaciones motor. Qué bien que lo explica el fiscalizador de la obra, ingeniero Eduardo Punín. Ahora, señor ingeniero Rafael Dávila. El día viernes usted debería de haber pedido, claro, Viernes Santo. Algunos han de haber dicho, hay el recogimiento
espiritual y familiar, pero lo espiritual es haber sido solidario con los moradores de este sector. Inmediatamente el informe de los ingenieros de hidráulica, de los ingenieros geólogos, para determinar y no culpar al medio ambiente, a la estación invernal. Estamos por confirmar y nos van a confirmar en el transcurso de las próximas horas el informe del INAMI, cuál ha sido el nivel de pluviosidad que se ha generado en ese sector. Porque más adelante van a escuchar el audio del ingeniero Rafael Dávila subido en su cuenta personal, no institucional, donde él dice que los daños de este tramo de la vía Intervalles obedecen a filtraciones en el canal de riego La Era. Aquí está toda la información, señor ingeniero Rafael Dávila Egues. Usted, la licenciada Nivia Vélez, son los culpables directos de no haber corregido en su debido momento esta información que les dieron los técnicos del Consejo Provincial de Loja en ese entonces. Pero llegamos al 25 de agosto del 2017. Con gran pomposidad se daba la inauguración de la vía Intervalles, entre comillas también, porque había ciertos tramos que no estaban ni asfaltados, saliendo del Tambo, pasando por La Era. Creo que ya sabían este tema de que podría ocurrir en los próximos días. Pero ¿qué decía el ingeniero Rafael Dávila Egues en el momento de la inauguración de la vía Intervalles? 42 kilómetros que tiene carpeta asfáltica. Aquí se ha construido un diseño estructural sólido, fuerte, que permita darle la debida durabilidad a esta vía. Una carpeta de 3 pulgadas. Es una inversión que en principio es una inversión de 13.700.000 dólares. Este es nuestro tercer proyecto vial, el más grande, el más importante por la connotación que tiene. Esta es la obra más grande y más importante que ha hecho la prefectura de Loja en toda la historia de la provincia de Loja. La vía Malacatos del Tambo Catamayo. Son 42 kilómetros de carretera asfaltada. 42 kilómetros que tiene carpeta asfaltada. En torno a lo que era la inauguración el pasado 25 de agosto del 2017 de la vía Intervalles. 42 kilómetros, uno de los cuales está colapsado, una inversión de 13.700.000 dólares. Paralelo a ello, en el mismo evento, la licenciada Nivia Vélez también se refería sobre la importancia de la vía Intervalles. Estamos aquí para ser testigos de la entrega de una obra importante para Loja. Esta obra, que sin duda va a unir a las parroquias de Malacatos y Vilcabamba, pero que ante todo va a contribuir al camino, al progreso que tiene como meta la actual administración de la Prefectura Provincial. Esto es lo que decía la licenciada Nivia Vélez conjuntamente con el ingeniero Rafael Dávila Egues cuando inauguraban el pasado 25 de agosto los 42 kilómetros, entre comillas, porque cuando lo inauguraron el 25 de agosto, al siguiente día me trasladé por esa vía y observaba desde el Tambo hacia La Era que no estaban asfaltados algunos kilómetros. Muy bien la explicación que me dieron en ese momento. Estaban haciendo estabilización de taludes y la compactación de la base y subbase porque tienen que hacer un trabajo de impermeabilización. ¿Comprendido? Por eso no publiqué esas fotos en ese momento. No por irresponsabilidad periodística, sino por ser coherente para que el día de mañana el ingeniero Dávila, la licenciada Nivia Vélez, el fiscalizador no digan que todo estamos viendo a una obra recién inaugurada. Pero esto es lo que sucedía el pasado jueves, y gracias a la imagen de nuestros compañeros de Multicanal, que ellos estuvieron presentes en este sector.
Un saludo cordial para los televidentes de la red de noticias de Multicanal Catamayo. En sus pantallas aprecian parte de la magnitud de lo que significa haber colapsado gran parte de la mesa asfáltica de la vía Intervalles, que comprende el tramo Indiucho, El Tambo, Malacatos, con una inauguración que se dio hace poco más de 7 meses y con un monto que supera los $14 millones. Muchas personas se preguntan por qué de la situación. Algunos atribuyen este percance, el haber colapsado parte de la mesa asfáltica de la vía Intervalles, al factor invernal. La presencia de las últimas lluvias aparentemente habría originado esta situación, pero en cambio otros aseguran o argumentan que esto obedecería a la presencia de un canal de aguas, lluvias registrados de aguas precisamente para el riego, situado a un costado de esta vía. Dicen que la constante filtración de estas aguas habría originado que el percance se dé. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno provincial de Loja, tampoco de otras autoridades competentes. Sabemos por versión de algunos moradores que personal de la prefectura y algunos fiscalizadores también de la obra ya se han hecho presentes para constatar directamente esta situación. Pero como se aprecia en sus pantallas, este es el percance que queda de una vía relativamente nueva, con 7 meses, poco más de haberse inaugurado. Su estado está así por este percance que se dio durante la madrugada del pasado día jueves. Estaremos pendientes de posibles pronunciamientos que se den por parte de las autoridades competentes. Este era el informe de nuestros compañeros del canal Multivisión de Catamayo, que conocieron inmediatamente la situación de el tramo de El Tambo La Era y se trasladaron a hacer la observación de la vía. Pero también nuestro compañero Carlos Andrade acudió al lugar para determinar en qué afecta esta vía, principalmente el canal de riego La Era. Bien, nos encontramos en el sector La Era. Esto es la vía Intervalles. Aquí está, parte de la vía que se encuentra en buen estado, pero esto es lo que ha sucedido apenas el día de ayer. Venga, sí. ¿Cómo se llama usted? María Piedad Armijos. Bien, estamos con doña María Piedad Armijos. Usted tiene, doña María, una preocupación muy grande, que no es tanto por la vía, sino por lo que ustedes ocupan aquí el canal de riego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido? El canal de riego, por motivo que tenemos sembrados tiernos y necesitamos el agua para poder regar, porque se nos seca los sembrados. Ya, y ahora esto ha destruido el canal. El canal está destruido, no hay cómo botar una gota de agua. Y bueno, sí. ¿Y cuántos usuarios son? Somos como 300 usuarios. ¿Qué cultivan? Cultivamos el maíz, cultivamos el pepino, tomate, frijol, todo cultivo. ¿Alguna autoridad se ha hecho ya presente? Todavía no, porque no hemos oído que se han venido. Muy bien, gracias, muchas gracias. Vamos a acercarnos más allá. Justamente esto es como se encuentra la vía, parte de la calzada, gran parte, bueno, realmente toda la calzada en este sector La Era se ha venido abajo. Hay quienes opinan, hay personas en este sector, moradores de este sector, quienes opinan de que esto sería producto en parte por las lluvias, 3 días de intensas lluvias, pero hay quienes dicen que las filtraciones de agua de la parte superior tendrían mucho que ver en este terreno un poco desdable, y producto de ello pues es lo que estamos viendo acá. Como ustedes pueden ver, la vía se encuentra totalmente al piso. No, esa es la tubería justamente del canal de riego, lo que se encuentra allá que podemos ver. Ahí está precisamente, eso es lo que las personas se encuentran acá preocupadas, porque les perjudica precisamente el canal de riego, que aquí, solo en este sector, son como 300 usuarios que estarían en este instante sin poder llevar agua para sus cultivos. Neida Alonso también se encuentra por allá en trabajos de información. Bien, y así se encuentra la vía. Nos hemos contactado con con gente de la prefectura. Tenemos entendido que está trasladándose hasta el sector el fiscalizador de la obra, y más adelante conversaremos también con él sobre esto que ha sucedido acá. Es una vía relativamente nueva, la Intervalles, en la cual se invirtió grandes sumas de dinero, millones realmente. Bien, así es el informe que nos entregaba nuestro compañero Carlos Andrade sobre la situación de la vía Intervalles en el tramo El Tambo La Era. Pero lo sorprendente es que el día jueves sucedió este deslizamiento en la vía El Tambo La Era.
El viernes explicarle las razones de dominio provincial, una fecha universal, Semana Santa, explicable. No vamos a tomar el viernes como día de información. Sábado y ayer domingo, el ingeniero Rafael Dávila Egues en su cuenta personal de Facebook da una explicación que ni él mismo creo que se la va a creer, porque dice que los costos lo va a asumir la empresa contratista y que son más de 100 kilómetros, después 500 kilómetros y posteriormente dice que es filtraciones del canal de riego La Era. Pero escuchemos lo que decía el ingeniero Rafael Dávila Egues en su cuenta personal de Facebook, no institucional. Y esto es lo que decía él. Queridos amigos, he querido preparar este mensaje para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de la veracidad y la certeza de lo ocurrido en la vía Malacatos del Tambo Catamayo hace pocos días. El día jueves pasado, Jueves Santo, tuvimos conocimiento de un deslizamiento grave de tierra y de la mesa de la vía que había ocurrido horas antes. Inmediatamente nos hemos movilizado, hemos armado un equipo de investigación que en primer lugar precise las causas y las responsabilidades de lo que había ocurrido allí. Quiero decirles en primer lugar que el daño presentado en la vía Intervalles, que es un daño que no abarca más de 100 metros de los 42 kilómetros de la vía, primero no ha interrumpido el paso, hay una vía alterna que conecta La Era y pasa por el deslizamiento, de modo que la vía, en primer lugar, no está interrumpido, el tráfico fluye con normalidad, con esta incomodidad de pasar alrededor de unos 500 metros por la parte baja de la vía principal. Luego quiero decirles a ustedes que el problema presentado no responde a ninguna falla constructiva de la vía. La vía está perfectamente construida y no hay que hacer comentarios que antojadizos, que no comprenden y no conocen la veracidad. El problema presentado allí es originado por una falla de la empresa en el mantenimiento del sistema de riego que atraviesa en la parte lateral de la vía el sistema de riego La Era. Hay unos tubos, una tubería que aproximadamente son 18 metros de tubería, que debió tenerse cuidado en el mantenimiento de ese sector de tubería. Al parecer se ha ocurrido una filtración que puede ser causado por una fisura en la tubería, por un desprendimiento de los tubos, por una separación de los principales tubos. Eso generó fugas de agua que fue acumulándose en el subsuelo, fue saturando de humedad la mesa de la vía y ocasionó el deslizamiento que ha ocurrido. Si bien no responde a una falla constructiva de la vía, responde a un desliz, un error en el mantenimiento de la tubería del sistema de riego La Era, que causa esta saturación de humedad y el desplome de la mesa de la vía. Se ha hablado ya con la empresa, hemos tenido que discutir fuertemente las razones, las responsabilidades. La empresa ha asumido plenamente su responsabilidad y va a reparar la vía, va a reconstruir la vía en el sector sin ningún costo para el pueblo de Loja, sin que esto signifique ninguna afectación económica a los recursos del pueblo de Loja, por lo tanto de la prefectura de Loja. La compañía iniciará en la próxima semana, los próximos días después de este feriado. La compañía trasladará ya toda la maquinaria para efectuar la reparación integral de la vía y del sistema de riego, de modo que la vía quede expedita en pocos meses más y quedará todo completamente reparado. Es un mensaje de tranquilidad para el pueblo de Loja. Sé que ha habido muchos comentarios en estos días, sobre todo en redes sociales, y nosotros creemos que en primer lugar hay que actuar con responsabilidad, tener un conocimiento profundo de la realidad de los hechos, de las causas que originan un problema y de las responsabilidades que hay que asumir. La empresa constructora de la vía, que es la empresa constructora del Pacífico, ha abocado conocimiento del problema y con absoluto sentido de responsabilidad
ha asumido la misma y ha comprometido ya su participación directa en la reconstrucción de la vía, reitero, sin que esto signifique ningún perjuicio económico, ni el más mínimo perjuicio económico a las arcas del pueblo de Loja. La vía se encuentra en la fase de mantenimiento, es decir, está bajo la responsabilidad de la empresa constructora, la Constructora del Pacífico. La vía fue contratada con 2 años de mantenimiento. Estamos en ese periodo, por lo tanto está a cargo de la compañía toda la responsabilidad del mantenimiento y los daños que se pueden causar. Esto puedo informar, tratando de darle tranquilidad a la ciudadanía. Agradezco mucho las múltiples llamadas de preocupación y realmente me halaga saber que el pueblo de Loja se ha empoderado de una obra que es suya y que esa preocupación ha sido transmitida en la inmensa mayoría de los casos con respeto, con sinceridad y con consideración. Bueno, hoy le podemos decir a la ciudadanía de Loja que esté absolutamente tranquila. Son hechos quizá imprevisibles, pero que se identifican responsabilidades, se asumen reparaciones y el pueblo de Loja puede estar tranquilo que esta linda obra, que ha sido construida con mucho afecto, con mucho cariño y con mucha responsabilidad, estará plenamente al servicio de la ciudadanía en pocos meses más, una vez que esté completamente reconstruido. Este tramo de 100 metros de una vía que tiene 42 kilómetros de longitud y que además existe pues una variante por la parte baja de la vía principal que evita que haya interrupción en el tráfico, que puede seguir fluyendo con normalidad mientras dure el periodo de reparación. Eso es lo que explicaba el ingeniero Rafael Dávila Egues en un video grabado. En el aspecto periodístico se dice en un video casero, grabado en algún ambiente de su domicilio y subido a su cuenta personal. Y cuando dice el ingeniero Rafael Dávila Egues que los daños son 100 metros, que posteriormente son 500 metros, queda a entender de que nunca estuvo en el lugar de los hechos. ¿Por qué razón? Porque si el ingeniero Rafael Dávila Egues, como autoridad muy responsable y con respeto a los habitantes de este sector, ese video lo hubiera hecho en el mismo lugar, con el fondo, no con los ladrillos vistos, sino con el fondo del canal de riego La Era y de la vía colapsada. Si hubiera tenido decencia, honor en la palabra de haber hecho ese video me da a entender y me refleja una imagen de hace varios meses, cuando Jorge Glass se trasladaba en la madrugada hacia Guayaquil. Ese tipo de videos me da a entender, porque no quieren dar la cara a los habitantes del lugar, mostrando la realidad en este momento. ¿Y por qué digo la realidad, señor ingeniero Rafael Dávila Egues? Porque usted debe tener honor. Y cuando recibía los estudios de los técnicos del Consejo Provincial, esto le decían a usted en ese momento, que debió de haber hecho o tomar los correctivos en ese entonces. Tiene una longitud de 41 kilómetros. Se va a construir en toda su extensión una carpeta de 3 pulgadas de espesor. También se van a ampliar los puentes que están estrechos en varios sitios para que quede expedita la vía. El canal de La Era va a ser reubicado para que no obstaculice la circulación y quede todo en orden. Eso es lo que decía el ingeniero Ramiro Maldonado Silva, que el canal va a ser reubicado. Ingeniero Dávila, eso tal vez para un niño, pero usted que le digan eso, que va a ser reubicado, ¿cuánto es el costo? ¿Quién va a asumir el costo? ¿Por qué lo reubican? ¿Cuáles son las condiciones geológicas del terreno? Si el canal de riego La Era ha permanecido más de 20, 30 años en este lugar.
Y usted, ingeniero Rafael Dávila, y la licenciada Nivia Vélez, porque también es responsable de esto, de esta información, ¿por qué no tomaron correctivos en su debido momento cuando Darwin Suárez, superintendente de la obra, también alertaba esta situación? En el tramo 2, en el tramo de la era sobre todo, donde tenemos dificultad por la presencia de un canal de riego, cuya longitud es 2 kilómetros. Eso nos ha ocasionado ciertos problemas para trabajar, pero estamos saliendo adelante. El movimiento de tierras, esto está previsto terminar en 10 días aproximadamente, totalmente. Y luego pues iniciaremos ya con la excavación para el subdren y el respectivo canal. El canal pues pondremos 3 frentes de trabajo, eso el próximo mes lo veremos desde 3 frentes de trabajo, porque son 2 kilómetros de canal en hormigón de 210. Muy bien la explicación del ingeniero Darwin Suárez. ¿Y cuál fue la explicación que daba el ingeniero Dávila en ese entonces? Ninguna. Porque debería de haber pedido, y creo que en Ridrensur hay técnicos muy respetables que estuvieron en Predesur, que conocen el historial de los canales de riego. Y no es que voy a decir que deberían de haber hecho un historial, o como se dice en las notarías, deme el historial de la escritura madre, el historial del canal de riego Santiago, del riego La Era, cuántas fallas ha tenido por cuestiones de clima adverso, de lluvias. Porque en una instancia decían, es la estación invernal la que ha producido. El ingeniero Dávila dice que son posiblemente por cuestiones de filtración en el canal de riego. Por eso digo que él no recorrió la obra. Ese video casero lo hacen en 4 paredes, no en el lugar de observación. Esa es la peor irresponsabilidad de un funcionario, de no conocer la realidad y solamente de escritorio dar las órdenes. Jueves, viernes, sábado y domingo. Esta persona, Lindon San Martín Rodríguez, conjuntamente con Pablo, no hubo necesidad de ir a recorrer la vía. Pero la tengo a la vía aquí, desde el primer momento, incluso con el ingeniero Eduardo Punín Correa, la recorrí en el 2000, cuando fue técnico de Predesur. La tengo aquí, como era desde sus primeros inicios, hasta lo que fue el primer riego bituminoso que lo levantaron, y posteriormente vino la carpeta asfáltica, que en algunos lados no hay rectificación, sigue el mismo trazado de la vía Intervalles. Y ahora vienen a decir que por cuestiones de lluvias se produce este deslizamiento. Claro, el clima está alterado. Me van a decir que en África nevó el día de hoy, cayó nieve. Por eso estamos solicitando el informe del INAMI que nos dé el historial de los últimos 8 días, cuáles han sido las precipitaciones pluviales existentes en la zona suroccidental de la provincia de Loja y cuántos centímetros cúbicos de lluvia han caído en este lugar. Y el ingeniero Rafael Dávila, por eso digo, si es hombre de honor, debe de dar a conocer cuál es el historial del canal de riego La Era, cuántas fallas han existido desde su composición hasta su inauguración y hasta que pasó a la administración del gobierno provincial. Y él dice una palabra muy importante, que no ha habido el mantenimiento del canal de riego La Era. ¿Y qué pasa con los funcionarios de Ridrensur, que están a cargo del mantenimiento de los canales de riego en toda la provincia de Loja? Porque las competencias se las entregaron luego de que cerraron Predesur al gobierno provincial. Claro, ya no hay los recursos de emergencia cuando se rehabilitaban los canales en el tiempo de Predesur. Este tema lo vamos a seguir analizando en el noticiero Prensa Radial. Algunas radios
Pablo, y está ya el doctor Patricio Valdivieso, algunas radios en Loja les interesa el tema de la provincia. A otras radios y periodistas les interesa el estómago. Por eso digo que este noticiero tiene el honor de defender la libertad de expresión y opinión, y va en homenaje a nuestros compañeros de Diario El Comercio, porque ellos se trasladaron a hacer una información. ¿Qué pasaría si nosotros nos trasladamos a ese lugar de información? Vemos situaciones adversas que tenemos que informar, mientras otros compañeros de algunos medios callan por llenar el estómago. Aquí hay libertad para opinar, y está invitado el ingeniero Rafael Dávila Egues a este medio. A la licenciada Nivia Vélez está invitada a este medio, pero con estos audios para que nos hagan conocer qué pasó, por qué el silencio en ese momento. Defendemos nosotros lo que es el desarrollo de la provincia de Loja, no defendemos nuestro estómago. El pautaje publicitario, señores, déjenlo a un lado y sean honestos. Hoy escuchaba a algunos medios informar de otras cosas. El aspecto económico del Ecuador, hoy noche lo vamos a saber, pero déjenlo eso a un lado y céntrense en el aspecto económico de la vía Intervalles, a quién afecta y a quién beneficia. Esta información y este análisis lo seguimos a través de Prensa Radial en su noticiero. Más adelante, Pablo San Martín con el doctor Patricio Valdivieso, que a propósito, Pablo, ellos, para opinar el doctor Patricio Valdivieso aquí y en cualquier medio de comunicación, conjuntamente con Carlos Chalaco, recorrieron el lugar de los daños. Eso es responsabilidad para hacer opinión sobre el tema. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.